Consorcio Business Center. Fred, bienvenido a este espacio de ICF Colombia. Para esta charla tenemos audiencia de 18 países, entre ellos Argentina, Nicaragua, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, México, Bolivia, España, Irlanda, Brasil, Panamá, Canadá, Uruguay. A todos ellos les damos la bienvenida. Gracias por atender nuestra invitación. Fred, bienvenido a la ICF Colombia. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y poder compartir algunas ideas sobre el coaching y, bueno, tener la oportunidad de dialogar. Lo que me gustaría es contarles por unos 15 minutos unas ideas generales que tengo acerca de la importancia y el impacto del coaching en el mundo de los negocios particularmente, y luego abrir el foro para comentarios y preguntas. Gustavo y la gente de la ICF me pueden ayudar para también responder a las cosas que a ustedes les interesen y dejar que ustedes planteen sus preocupaciones o sus deseos, y armar la charla también un poco más en forma de diálogo que simplemente one way. Entonces, pero inicio el diálogo contándoles lo que a mí me está preocupando o la forma que a mí se me está constelando en la mente el fenómeno este del coaching. Daniel Kahneman, un profesor en realidad es un psicólogo, pero ganó el premio Nobel de Economía, escribió hace poco un libro que se llama Thinking Fast and Slow, que no sé bien cómo se llama en español, pero estudió algo así como pensar o sistemas de pensamiento rápido y lento. Y no es exactamente lo del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero tiene algún grado de relación. Y lo que dice Kahneman es que los seres humanos tenemos dos formas de pensar. Una se puede llamar caliente, que es lo que se llama el pensamiento rápido. Y es un pensamiento holístico, emocional, intuitivo, que tiene un alto componente subconsciente de procesamiento automático sin prestar atención. Y el otro es lo que llama el pensamiento lento, que es un pensamiento más frío, más racional, más reflexivo, más meditativo, más consciente, un pensamiento que se hace a propósito. El pensamiento frío requiere más energía, requiere más atención, más esfuerzo, porque no ocurre de manera automática, pero tiene la ventaja de que permite reflexionar objetivamente sobre las cosas, permite observarlas, evaluarlas. En cambio, el pensamiento rápido, que es más automático, tiene un altísimo componente subjetivo, intuitivo, pre-racional, que por un lado lo hace muy efectivo para responder rápido a las situaciones que nos presenta la vida, pero por otro lado tiene un alto componente de posible error. Uno no puede detectar las falacias porque no hay objetividad para revisar el propio proceso de pensamiento. Es como, esto me parece que va a funcionar, y porque me parece que va a funcionar lo hago, y aunque no funcione 1000 veces, lo voy a seguir haciendo porque intuitivamente me va a seguir pareciendo que esto funciona. El libro se refiere a esos dos sistemas, y yo en mi experiencia como coach y facilitador y consultor de negocios, me encuentro que el sistema rápido, el sistema caliente, es mucho más, en inglés se dice compelling. Compelling quiere decir que atractivo, que a uno le parece, uno está seguro que es así. ¿Por qué? Y porque sí, porque me parece que es así. Y nos deja a todos expuestos a ciertos sesgos y a ciertas formas de pensar que repetidamente nos llevan al error. La frase que yo uso basado en la experiencia de la dieta es que muchas veces lo que sabe bien no hace bien, y lo que hace bien no sabe bien. El sistema rápido sería algo así como el sabor. Es que como algo porque me sabe bien, porque me gusta. Y cuando no me gusta digo, bueno, esto es feo. No
no es bueno para mí. Y esta cosa de identificar lo bueno con lo sabroso tiene potencialmente muy malas consecuencias para la salud, porque nuestro sistema automático de sabor se formó basado en necesidades digamos, darwinianas de supervivencia de muchas generaciones atrás, donde el riesgo de morir de hambre era mucho más alto que el riesgo de morir de ataques cardiovasculares. Entonces privilegia la grasa y el azúcar y las comidas que a nosotros nos saben muy bien, no sé, las papas fritas o las donuts o Coca-Cola, cosas que son altas en azúcar y en grasa. Y no le da tanto realce a comidas que pueden ser mucho más nutritivas, como no sé, una ensalada o verduras servidas, una buena sopa, que no es que sepan mal, pero palidecen en cuanto a la comparación de sabor con las cosas dulces o altamente saladas y con grasa. Entonces, en la vida, muchas veces, lo que nos, lo que se siente bien, lo que nos hace sentir bien, lo que parece rico desde el punto de vista emocional, lo tendemos a hacer porque lo identificamos con lo bueno. Y esto es a veces peligroso, igual que a veces es peligroso comer sin conocer el valor nutricional de la comida. Por eso me refería a este sistema de pensamiento rápido, automático, intuitivo, que en general nos lleva por el buen camino. No digo que siempre sea malo, sino estaríamos condenados al exterminio, pero de vez en cuando nos causa serios problemas. Y esos problemas no los podemos descubrir por nosotros mismos mientras sigamos encerrados en el sistema de este pensamiento rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace un coach? Un coach sería algo así como un dietista que al sentarse con la persona le pregunta, a ver, ¿dónde es que no te sientes bien? ¿Dónde es que el resultado de tu forma de comportarte no está dando los resultados que tú esperas? No lo dice así el coach, pero en cierta forma se lo pregunta, ¿no? Como dime en qué quieres cambiar o qué quieres modificar de ti o del mundo a tu alrededor o qué expectativa insatisfecha hace que quieras tener una conversación de coaching. Y esa expectativa insatisfecha es un primer diagnóstico de que la persona está operando de una forma inefectiva, comparado con sus propios estándares. Es algo así como si yo soy el conductor de un taxi. Cuando la persona se sube a mi taxi, yo asumo que quiere ir a algún lado distinto de donde está. Sería ridículo. Imagínense que alguien se sube al taxi y yo le pregunto a dónde quiere ir. Me dice, no, aquí estoy bien. Y digo, bueno, si aquí está bien, ¿para qué se sube al taxi? Una persona se sube al taxi porque quiere ir a algún lado. O, no, lléveme donde usted quiera. No, usted es el que me tiene que decir a dónde quiere ir y ese lugar donde usted quiere ir tiene que ser distinto que el lugar donde estamos. El coaching es algo parecido. Para mí el proceso de coaching empieza con una pregunta que parece muy abierta y muy generosa, como qué te gustaría cambiar, o dónde es que te gustaría modificar el mundo a tu alrededor, o dónde quisieras modificar tu comportamiento, o qué te gustaría que pase que no ha pasado, o qué objetivo hace que quieras tener una conversación conmigo, etc. Es una pregunta muy, muy abierta, pero suavemente esta pregunta confronta a la persona con la inefectividad de aquello que haya hecho hasta este momento para lograr el resultado que me dice que quiere lograr con mi ayuda. Es como, si alguien se sube al taxi y me dice, le digo, ¿dónde quiere ir? Me dice, no, yo sé dónde quiero ir y voy a llegar por mi cuenta, no se preocupe. Bueno, entonces no se sube al taxi. Si usted se sube al taxi es porque quiere que lo ayude a llegar a un lugar donde usted no puede llegar por sus propios medios. Si no, no tiene sentido que se suba al taxi. Y el coaching hace algo parecido. El coaching, para mí, comienza con la generación de una brecha de insatisfacción. Cuando la persona entra a una conversación de coaching y yo le pregunto qué le gustaría cambiar o qué te gustaría que fuera distinto, esta persona me dice que tiene un objetivo insatisfecho. Mi supuesto es que ese objetivo insatisfecho, en parte, es consecuencia de una manera de pensar inefectiva. Ahora, puede ser que
la inefectividad esté en la parte operativa, en que la persona no sepa cómo conseguir ese resultado, o puede que la falta o el error esté en el pensamiento que define el objetivo como algo alcanzable cuando en realidad es inalcanzable. Como por ejemplo, mi objetivo es que otra persona cambie de opinión y el otro no quiere cambiar de opinión. Y bueno, o sea que así como tú eres responsable de tus opiniones, el otro es responsable de sus opiniones. Y tú no puedes cambiarle, yo no sé cómo cambiar la opinión del otro. Yo sé cómo hablar con otra persona presentándole razones por las cuales puede ser conveniente para ella modificar su perspectiva, pero eso no garantiza que vaya a cambiar de opinión. Sin embargo, el modelo de pensamiento rápido dice, si yo quiero algo, eso es mi objetivo y tengo que ir a conseguirlo. Eso es algo automático y muchas veces es efectivo, pero no siempre. Entonces, el modelo que yo aplico de coaching, que invito a las personas a utilizar cuando hablamos de negocios a conciencia o la vida vivida a conciencia, es no operar con el piloto automático, que es el pensamiento rápido que habla Daniel Kahneman, sino conducir el auto racionalmente, conducir el auto conscientemente, dar un paso atrás y usar el pensamiento lento. De cierta forma es como que el coach cambia de circuito y cambia la llave que está orientada, el circuito de pensamiento rápido, que ha probado ser inefectivo, a pesar de que es barato, eficiente y no consume mucha energía, ha probado ser inefectivo para conseguir el resultado que el coachee está buscando, y cambiar esa llave a un pensamiento más lento, a un pensamiento más frío, un pensamiento más reflexivo. Frío no digo que no tenga calor emocional, sino frío, digo, desde el punto de vista de ser capaz de objetivizar la propia conducta, capaz de mirar las cosas de múltiples perspectivas y no estar en caliente metido directamente en la acción de una manera irreflexiva. Entonces, la pregunta, ¿qué quisieras que pase? ¿Por qué crees que no ha pasado? La primera parte de un proceso de coaching, de indagación, es también una sutil confrontación al hecho de que la persona, con su modelo de pensamiento, no ha sido capaz hasta el momento de resolver este problema y necesita cambiar algo en sí mismo antes de pretender que el mundo alrededor suyo cambie. Ese es como el primer trabajo del coach. Y una vez que el coach puede ponerse del lado de la persona y decirle estas cosas, como el conductor de un taxi que está en el mismo taxi que el pasajero, no es que estamos opuestos y yo te voy a probar que lo que hiciste no sirve y tú me vas a tratar de probar que lo que hiciste sirve, sino que ahora estamos los dos en el mismo taxi y los dos queremos llegar al mismo destino, que es el que tú has dicho al que querías llegar. Y yo estoy ahí como tu conductor, como tu ayuda para acompañarte y mostrarte oportunidades de llegar a ese destino de una forma más efectiva de la que tú tenías pensando a solas. En cierta forma, el coach es una adición al pensamiento del coachee, no un consejero, ni un consultor, ni un resolvedor de problemas, sino alguien que trabaja codo a codo con el coachee del mismo lado para tratar de encontrar caminos que no se le hacían obvios al coachee antes de tener esta conversación. Ese es el modelo para mí fundamental. Yo a veces lo llamo el modelo del taxi driver porque es bastante pedestre y es fácil de entender. Es decir, mira, te voy a ayudar y yo sé algunas cosas sobre la ciudad y sé cómo conducir un taxi, pero no tengo la menor idea de dónde quieres ir, ni por qué es importante para ti. Entonces tenemos que trabajar juntos para encontrar un camino que cumpla tus expectativas para llegar a un destino que sea el que tú quieres. ¿Cuáles son algunas de las errores típicos del pensamiento rápido? ¿Cuáles son algunas de las, yo diría, tentaciones que tiene la gente a pensar en formas poco nutritivas, formas que les causan problemas? La primera y tal vez la más capciosa de todas, la más peligrosa, es el deseo de verse como alguien inocente, como que cuando las cosas no funcionan tan bien como yo quisiera,
voy a encontrar justificaciones echándole la culpa de los problemas a factores que están fuera de mi control. Para aquellos que conocen algo de mi trabajo, esto es lo que llamo la filosofía de la víctima. Soy una víctima de las circunstancias, soy víctima de otras personas, soy víctima de factores que no puedo manejar, y por eso, aunque yo hice lo mejor que pude, las cosas salieron mal y no hay nada que hacer. Ahora, yo lo llamo como un trato faustiano, es un trato con el diablo, porque en aras de conseguir la inocencia y de justificar que no fue mi culpa o que yo no soy el responsable, también tengo que argumentar que yo no soy capaz de responder. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero no ser responsable quiere decir que no soy hábil para responder. En inglés, habilidad y capacidad es lo mismo. Entonces, responsable significa no tengo la culpa, pero tampoco tengo la habilidad para responder. Y, y lamentablemente eso hace que el precio de la inocencia sea la impotencia. Esto es algo que uno puede, o sea, cuando lo piensan es obvio, como si digo, estoy mojado porque llovió, en vez de decir estoy mojado porque no traje un paraguas. Es cierto que si no hubiera llovido no estaría mojado, pero al echarle la culpa a la lluvia, sutilmente, estoy ocultando el hecho de que yo podría haberme mantenido seco trayendo un paraguas. Y algo tan simple como eso tiene un impacto muy negativo en la habilidad de la persona para ver oportunidades de mejorar una situación. Entonces, cuando yo le digo a alguien, tú me haces enojar, yo le estoy diciendo que el control de que yo me enoje o no, de cómo respondo, es de la otra persona. Es una forma de justificar una respuesta inefectiva mía diciendo, bueno, pero él lo hizo primero, como un niño que dice, sí, le pegué porque él me pegó primero. Y cuando él me pega, no tengo otra opción que pegarle de vuelta. Entonces, ese es un típico ejemplo de un pensamiento automático que tiene un cierto valor, así como el buscar comidas altas en grasa tiene un valor, porque hay más calorías en la grasa que en las proteínas. Entonces, los que comían grasa cuando había poca comida, podían mantenerse nutridos cuando los otros estaban desnutridos y podían morir de hambre. Entonces, hay una cierta lógica de por qué echarle la culpa a factores fuera de control tiene una sensación gratificante. Pero es una lógica que tiene un costo oculto, que es desempoderar o socavar la habilidad de la persona para buscar formas de hacerse responsable y de adueñarse de la situación y de la respuesta que le pueda dar. Entonces, un coach, cuando escucha una de estas historias de víctimas, sutilmente le puede invitar a la persona a decir, mira, es cierto que estás o te mojaste por la lluvia, pero no es toda la verdad. Hay otra parte de la verdad. Tú te mojaste porque saliste, pero también estabas al descubierto, ¿no es cierto? Y la otra persona, claro, claro que sí es cierto. Llovió y yo no estaba al descubierto. Entonces, el mero hecho de completar la historia, no negar lo que la persona dijo, sino completar la historia y darle una perspectiva, ese es el switch del sistema de pensamiento automático, rápido y caliente, a un sistema de pensamiento más consciente, más deliberado, más frío, más reflexivo. Y es desde esa reflexión y objetividad donde uno puede encontrar caminos para operar más efectivamente que no veía cuando estaba metido en el problema, con el problema así delante de la cara y no tiene ninguna perspectiva. Otro típico ejemplo de esa tentación irreflexiva es creer que yo tengo razón, que las cosas como yo las veo así son, y que mi objetivo en una conversación es convencer a los demás que yo tengo razón y que ellos están equivocados y que deberían hacer lo que yo les digo que hagan. Todos los seres humanos nacemos con esa tentación y la tenemos todo el tiempo. Pues claro, pensamos algo, lo pensamos porque creemos que es correcto. Inmediatamente yo veo el mundo por mis ojos, no veo el mundo por los ojos de los demás, entonces mi forma nativa de pensar es que lo que yo veo está bien. ¿No? Si estuviera dudando de mi propia visión y mi propia perspectiva, mi propio pensamiento todo el tiempo, viviría socavándome, estaría todo el tiempo desconfiando de mí mismo y así sería muy difícil operar en el mundo.
Entonces hay una especie de arrogancia natural que es protectora de la fuerza que tengo para operar con una cierta desfachatez. Como si estuviera tan avergonzado y tan duditativo de mi capacidad, no podría hablar con ustedes, pues estaría preguntándome todo el tiempo, ay, ¿está bien lo que dije? ¿Y cómo me estarán viendo? Ay, estoy despeinado, o se verá bien esta camisa. Y muchas veces la gente cuando tiene ansiedad frente a una performance, le agarran esas dudas internas y realmente no puede operar. Entonces, hay un cierto valor en una especie de arrogancia inconsciente y que de repente si viera un video de lo que estoy hablando ahora me agarraría una ansiedad de decir, ay, no puedo creer que estoy hablando tan mal o que me veo tan mal, o bueno, uno tiende a ser hipercrítico, yo tiendo a ser hipercrítico cuando me veo, pero como no me veo o como me veo hablando y después me olvido, sigo adelante. Sin embargo, cuando tengo una conversación con otra persona e intento operar de esta forma y las cosas fracasan porque la otra persona es igual a mí, y así como yo quiero convencerla a ella de que ella está equivocada y tiene que hacer lo que yo digo, ella me quiere convencer a mí de que yo estoy equivocado y debería hacer lo que ella me dice. Y lo que eso produce es un choque entre dos perspectivas antagonistas que lo único que pueden hacer es escalar y cada vez confrontarse más violentamente. En ese caso, cuando la persona viene y se sube a mi taxi, pensando rápidamente, me va a decir, claro, es que es imposible tratar con ella, porque ella lo único que quiere es convencerme de que ella tiene razón y que yo estoy equivocado y me quiere cambiar de opinión y no es así, porque nada. Y algo tan simple como decirle, mira, pero me parece que tú estás haciendo lo mismo. Y la persona, ¿cómo lo mismo? Claro, pues tú me estás diciendo que tú tienes razón y que ella está equivocada y que yo debería cambiar de opinión. Pero eso es lo que tú me acabas de decir, que es lo que no te gusta que ella haga contigo. ¿Cómo es diferente? Ah, no, pero la diferencia es que yo sí tengo razón. Ella cree que tiene razón, pero yo tengo razón de verdad. Esa es la diferencia. Digo, bueno, obviamente ella no cree esto. Yo no sé quién tiene razón, no importa en realidad. Pero la interacción entre ustedes, ella también cree que ella tiene razón de verdad y que tú estás creyendo que tienes razón y estás equivocado. Entonces es lo mismo. Yo lo veo afuera y es lo mismo. Y eso, de vuelta, cambia el switch, porque desde el pensamiento caliente, la persona solamente puede ver el mundo desde su perspectiva. Pero el pensamiento frío empieza a ver el mundo desde una perspectiva en tercera persona, como la vería yo como coach. O sea, yo como coach no tengo ningún apego a si él tiene razón o si ella tiene razón, no tengo agenda, no tengo nada que probar. De hecho, ni siquiera lo quiero convencer de nada. Lo único que le estoy mostrando es algo que me parece lógico, algo que estoy observando y ni siquiera se lo digo como que es verdad. Le digo, mira, a mí me parece esto, ¿qué piensas tú? Y tenemos un diálogo calmo, porque no tenemos un problema entre nosotros. Yo no soy aquel con que la persona tiene el problema. Yo soy el coach opera como una tercera perspectiva, una perspectiva en tercera persona, que está como un espectador de una obra de teatro y no está metido en el rol de ninguno de los caracteres, no es ninguno de los personajes de la obra de teatro. Está sentado en la platea y lo invita al coachee a bajarse del escenario y a dejar un proxy, a dejar como una imagen de sí mismo, una foto sobre el escenario, y a mirar desde al lado del coach a ver cómo se ve la obra, pero sin estar metido en el papel del personaje que estaba jugando cuando contó la historia en el primer momento. Eso es el cambio radical del sistema de pensamiento. Y es sorprendente cuán simples son las trampas en las que caemos los seres humanos basados en este sistema de pensamiento rápido. Por lo tanto, el proceso de coaching no requiere, como decimos en inglés, ser un rocket scientist, ser un científico de esos que hacen cohetería o un doctor en física o en matemática. En realidad es algo bastante sencillo. Hay 5 o 6 cosas que hacemos los seres humanos que son el 99% de los problemas, como el afán de controlar al otro, el no escuchar, el hecho de contar la historia de la víctima, el hecho de tratar de complacer al otro no diciendo la verdad y sugarcoating, ¿no? Pues dándole una versión azucarada y aguachenta de la verdad para que no se sienta mal, el deseo de que nos quieran y por eso no decir la verdad o no mostrarnos como somos, el
el deseo de conseguir lo que yo quiero sin pensar en convencer a la otra persona dándole lo que ella quiere. Eh, la, la desprolijidad que tenemos con respecto a hacer y cumplir compromisos, dándonos permisos de llegar tarde o de no entregar sin pedir disculpas y sin renegociar porque tenemos una razón que nos justifique, etcétera, etcétera. Entonces, más que contarles en detalle todo esto, que es el fondo de mi trabajo, el contenido de mi trabajo de muchos años, les cuento la estructura que está detrás del trabajo y luego me imagino muchos de ustedes habrán o leído el libro, habrán visto artículos y con esto pueden entender tal vez el modelo conceptual detrás del contenido. Entonces, este cambio de pensamiento y de perspectiva automática, interna y en cierta forma inconsciente. No inconsciente porque uno está inconsciente, sino inconsciente porque es algo que se maneja sin prestar atención. Yo automáticamente pienso que tengo razón. ¿Por qué? Y bueno, porque soy argentino, porque todos los argentinos tenemos razón, siempre. Pero también los colombianos creen que los colombianos tienen razón porque son colombianos. Y los alemanes también. Esto no es algo especial de los argentinos, sino que los argentinos somos un poco más así que todos los demás. Pero el coaching es una disrupción de este proceso automático y una invitación a que la persona reflexione más deliberadamente sobre cómo encarar un problema que hasta este momento ha resistido sus intentos automáticos de resolución. Y el coach se convierte entonces en un compañero de pensamiento del coachee, que lo ayuda a cambiar el switch y a pensar de una forma más consciente sobre sus objetivos, sus principios, sus valores, sus competencias para actuar, y lo ayuda también a desarrollar estas competencias. Una vez que el pensamiento ha hecho su cambio y uno puede pensar más deliberadamente, uno puede diseñar estrategias, pero luego hay que volver a la acción. Es como que el coachee ahora tiene que volver a subir al escenario y representar su papel distinto de lo que lo había representado antes y ver qué impacto tiene eso en el sistema, alrededor de él. Entonces el coach, una vez que ayuda al coachee a diseñar esta estrategia, para mí también lo puede ayudar mediante dramatizaciones, mediante ejercicios, mediante darle feedback, etcétera, a que la persona desarrolle también la capacidad de ponerla en práctica y que luego, bueno, se comprometa a hacerlo y reflexione con el coach cuál fue el resultado de su experimento. Es decir, que el coaching también incluye la implementación y luego la reflexión sobre salió bien, salió mal, por qué, qué hacemos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, este es el modelo de coaching que yo llamo coaching de conscious business, o de hacer negocios o trabajo o comportamiento deliberadamente y a conciencia. Y ojalá, bueno, les resulte inspirador y que tengan ganas de saber más y de ponerlo en práctica. Es realmente algo que pueden agregar a cualquiera de los modelos de coaching que ustedes usen. No hay ningún, por lo menos hasta donde sé, no hay ningún conflicto con ningún modelo de coaching, por el contrario, son todos muy compatibles. Y hago un alto aquí, entonces, hablo un poquito más, 25 minutos, pero me gustaría abrir el foro a ver qué les entusiasma como para seguir la conversación. Comentarios, preguntas, alicientes para que hable de algo o si quieren interactuar conmigo sobre algún tema. Gustavo, te pido tu ayuda para coordinar esta parte más de diálogo ahora de la conversación. Ok, listo, Fred. Leo la primera pregunta. Brian Montenegro dice, a veces se cuenta con el conocimiento necesario para poder comprender el contexto en el cual se desenvuelve él o esos errores. Pero, ¿qué se puede hacer cuando la edad del coach es mucho menor y producto de ella su experiencia empresarial es también mucho menor? ¿Cómo enfrentar esta desventaja? El contexto ciertamente ayuda, es una gran... entonces, yo me siento mucho más confiado hoy, que entiendo más de los negocios y que tengo más experiencia que me podría sentir hace 20 años,
cuando no tenía tanto contexto. Pero no me parece tan fundamental como la lógica del proceso de diálogo. Es decir, puedo recordar cuando empecé a trabajar en temas de negocios, yo no tenía ningún contexto de negocio, yo estudié economía y me encontré por esos azares del destino con una oferta para ir a enseñar contabilidad a MIT y de repente también trabajando con gente en empresas. Y no hacía coaching formal ni nada de eso, pero sí estaba como tuve la oportunidad de empezar a interactuar con esto. Y yo realmente no sabía nada, no sabía ni el lenguaje. Me acuerdo que empecé a comprar la revista Business Week y Fortune porque no sabía ni cómo hablar y la gente hablaba con acrónimos como Evita y decía esas cosas y yo no sabía ni lo que era y tenía que enseñar contabilidad, peor todavía, ¿no? Bueno, estudié mucho durante un año y aprendí un poco de ese contexto. Pero la mayoría de las ayudas que yo doy a la gente con respecto a su proceso de pensamiento no dependen tanto de entender el contexto del negocio. El contexto del negocio me da un poco más de vocabulario para, en inglés dice face validity, que lo que digo a la gente le resulta fácil de escuchar porque lo puedo vestir en las ropas que ellos conocen, en vez de tener que hablar en términos más filosóficos o lógicos o lingüísticos. Pero en realidad la raíz de lo que yo estoy proponiéndoles o mi manera de interactuar con ellos no tiene nada que ver con el mundo de los negocios, tiene más que ver con un sentido armónico de la existencia y del pensamiento. Es más filosófico que de negocios. Entonces, a mí siempre me ha parecido que la capacidad de pensamiento y la capacidad de reflexión filosófica es más importante que el contexto, pero eso sin desmedro de tener que estudiar contexto. Entonces, si alguien se quiere dedicar al coaching de los negocios, mi sugerencia es que estudien profundamente el contexto de los negocios y no lleva tanto tiempo. Son 2 meses, 3 meses. Si alguien con voluntad se quiere poner y busca un interlocutor válido para entender cómo funciona el mundo de los negocios, en 2 o 3 meses van a saber si son, digamos, si tienen el contexto filosófico y lógico del coaching y de la acción humana, con 2 o 3 meses van a tener todo el vocabulario necesario para hablar con propiedad en cualquier conversación de negocio. Por lo menos esa ha sido mi experiencia y eso es lo que sigo pensando hoy. Trabajo con gente de industrias totalmente diferentes, desde alta tecnología como aquí en LinkedIn, a petróleo como Shell, o transportes, o bancos y todo. Y yo la verdad, no sé nada de contenido, o sea, yo de alta tecnología no tengo, digamos, sé, pero no tengo ninguna entidad para hablar con la gente con la que trabajo. Ellos tienen 30 años de experiencia o son, no sé, ingenieros de las mejores universidades del mundo que han estudiado alta tecnología toda su vida. Y yo no le llego ni a los talones en cuanto al conocimiento del contenido. Sin embargo, son ingenieros que se pelean y que siguen teniendo acusaciones mutuas y que dicen que van a entregar una fecha y no entregan, o que cuando llegan tarde le echan la culpa a otro porque no les entregó a ellos y ellos no se disculparon antes, etcétera, etcétera. Tienen los mismos problemas que todo lo demás. Lo que pasa es que los problemas no son, sí, mi hermano me dijo que me iba a devolver la plata y no me devolvió a tiempo, son mi business partner de finanzas en Singapur me dijo que me iba a mandar el reporte de las expensas la semana pasada y no me la mandó, una cosa así. Pero en el fondo las dos cosas tienen la misma estructura lógica, así que mi sugerencia es privilegiar la lógica y luego vestirla como si fuera un ropaje con la ropa de los negocios. Gracias, Fred. Siguiente pregunta, Giovanna Fuentes. ¿Qué la dice Giovanna? Sí, hola Fred. Mira, mi pregunta es la siguiente. En el mundo de los negocios, precisamente, se vive hoy en un constante acelere, donde hay una inmediatez por todo y donde lo que yo he observado como coach y como periodista es que los jefes piden 20 cosas al mismo tiempo y todo tiene que hacerse para allá. Y he observado que la gente se siente muy agobiada precisamente por ese esquema. ¿Qué sugieres tú o cómo aportar para que cada día en ese mundo de los negocios
la gente esté más tranquila y pueda responder a un ritmo de trabajo sin necesidad de invocar el acelere y el estrés. No, depende de con quién hable. Si estoy hablando con el gerente o estoy hablando con la persona que tiene la dificultad. Bueno, el que tiene la dificultad es el que recibe los pedidos, porque el gerente no está estresado por pedir mucho, me imagino. Entonces, sería una persona que dice, me están demandando más de lo que yo soy capaz de dar en forma relajada o en forma sin un estrés excesivo. Ese sería el caso, ¿no? Entonces, apliquemos esto. Primero, lo primero que haría con la persona es ¿qué te gustaría que pase? Le preguntaría ¿qué te gustaría que pase? Y me imagino me diría algo así como, bueno, quisiera trabajar con menos estrés. Muy bien, entonces le digo, ¿y qué piensas tú que te estresa? Y me da, bueno, que mi jefe me pide demasiadas cosas, es un ritmo frenético y es el mundo de los negocios, bueno, todo lo que acabas de decir. Y yo le diría, sí, eso es verdad, pero esto es como la lluvia. Esa es una verdad que se refiere al mundo exterior que está fuera de tu control, porque tú no puedes definir cómo va a ser el mundo de los negocios, no puedes definir qué te va a pedir tu jefe, no puedes definir cómo viven los demás. Lo único que puedes definir es qué vas a hacer tú cuando eso pase, porque ese es el contexto en el que tú te mueves. Y tú no has dicho nada de qué haces tú cuando tu jefe te pide cosas que tú no eres capaz de hacer sin estrés. Y ya eso solo inmediatamente cambia el diálogo. La persona dice, bueno, no, pero es que yo, mira, ¿sabes qué? Aquí estamos hablando tú y yo. Tu jefe no va a cambiar porque tú y yo hablemos. Entonces, si algo va a cambiar aquí, tampoco yo voy a cambiar nada, pues yo no tengo nada que ver con tu mundo más allá de esta conversación que estoy teniendo contigo. Entonces, lo único que puede cambiar porque tú y yo hablemos, eres tú. Y tú tienes el poder de modificar tu comportamiento, tu actitud, y eso es la única herramienta que tenemos tú y yo para que esta situación mejore. El contexto va a seguir siendo el mismo cuando tú te vayas de aquí, eso no va a cambiar. Ese es el primer paso de cualquier proceso de cambio. En el momento en que la persona diga, ok, es cierto, mi forma de responder no está generando los resultados que yo quiero. Es cierto que el contexto es retador, yo no niego eso. Hay un gran reto y un reto creciente en el mundo de los negocios, de aceleración y de demanda, etc. Pero esto no es nuevo. Yo estoy trabajando hace 30 años y cuando empecé también, el ritmo, lo digo en inglés, no porque era de increasing speed y la disrupción y el caos y todo, es como siempre la gente está diciendo, este es un momento especial porque ahora especialmente, y cuando no es la reingeniería, es la revolución informática y después es la internet y después es, no sé, social media y después será la recesión y después será no sé qué. Pero siempre hay algo que genera estrés desde afuera. Y la respuesta siempre es, ¿qué vas a hacer cuando esto pase? Igual que el encantador de perros, creo que se llama, The Dog Whisperer, ¿no? Le dice a la gente, mira, el perro es el perro. Lo único que importa es qué haces tú cuando el perro hace lo que hace. Pero el perro no va a cambiar. Yo el perro yo trabajo con los dueños, no con los perros. Y para mí, todo el mundo es un perro, salvo la persona que está hablando conmigo, que es el dueño, y es el que tiene que hacer algo frente al comportamiento del perro. Y esta es la manera en que hablaría con una persona que me diga que esté estresada, cómo es capaz de responder. Ahora, hay formas de responder más efectivas a las demandas del jefe, pero yo eso lo veo como el segundo orden de trabajo. Mientras la persona siga echándole la culpa de su estrés a factores fuera de su control, está absolutamente imposibilitada de hacer nada para mejorar su situación. Lo primero que tiene que hacer es apropiarse del control, apropiarse de la fuerza para poder modificar la situación diciendo lo que yo hago tiene impacto en este resultado y hoy lo que estoy haciendo está generando un resultado que a mí no me gusta. Por lo tanto, tengo que cambiar lo que estoy haciendo para generar un resultado que me guste más. Próxima pregunta. Ok, vamos aquí a ver las manitos levantadas.
Edgardo Arias, voy a abrirte el micrófono. Edgardo, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Sí me escuchan? Ujú. Bien. Mi pregunta, Fred, es si existe una estrategia más efectiva, en base a tu experiencia, de switchar a una persona del pensamiento rápido al lento en una conversación de coaching. Eh, bueno, más efectiva que qué. Eh, para mí la estrategia que a mí me sirve más y la que uso es primero aceptar que el pensamiento rápido con el que viene es una parte de la verdad y ponerme de su lado como colega y compañero de ruta para alcanzar el resultado que quiere. Entonces, esas son dos movidas de fusión. Digamos, yo me pongo de su lado diciendo, ok, quiero el mismo resultado que tú quieres, te voy a acompañar, y también acepto que lo que tú me cuentas es parte del problema, es parte de la realidad, como tu jefe te pide muchas cosas y el mundo de los negocios es muy acelerado. Esa es como la primera movida, es una movida de acompañamiento. Y la segunda movida, paradójicamente, es una movida de confrontación, es una movida de oposición, pero es una oposición amigable, es la oposición una vez que me gané el permiso de la otra persona para confrontarlo como una persona que está dentro de su mundo de amistad, llamémoslo así. Es como, si tú me tienes confianza que lo que yo te estoy diciendo es tu propio beneficio, cuando te diga algo que no vaya totalmente de acuerdo con lo que venías pensando antes, lo vas a considerar como si fuera una parte de tu propio pensamiento. Eh, en la película lo hacen de una manera maliciosa, pero la película Origen, la de Leonardo DiCaprio, habla algo muy parecido, que es, en inglés se dice Inception, ¿no? Que es como plantarle la idea al otro en la cabeza como si hubiera venido de su propia mente. Y esto no es algo ni malicioso ni algo engañoso. Yo no es que le digo a la otra persona, te voy a hipnotizar y te voy a poner una idea en la mente como si fuera tuya. Yo lo que le digo es, no, mismo lado y pensemos en equipo. Pero al ser un equipo, ahora estamos los dos, que estamos tomando decisiones o considerando el problema juntos. Entonces, esa combinación de confrontación amorosa, o sea, primero unirme a la otra persona y luego confrontarlo, pero confrontarlo en aras de su propio beneficio, es para mí la manera más efectiva de ayudar a alguien a cambiar de manera de pensar. Y es la única forma que yo encontré de trabajar con gente muy poderosa. Desde el principio de mi carrera yo trabajé con gente más poderosa que yo. Creo que es el caso de muchos coaches. Es decir, adentro de sus negocios, cuando yo empecé a trabajar con CEOs, pero los ejecutivos con los que trabajaba eran mucho mayores que yo, tenían 10, 15 años más de edad y trabajaban, eran middle managers o ya senior managers, y yo era ahora, en ese momento me creía muy grande, pero tenía, no sé, 32, 33 años, era un niño, y comparado con ellos que tenían 45, ahora tengo 55, me parece que de 45 son niños, pero en ese momento me parecía que era gente grande, con mucha responsabilidad, que tenían, no sé, 15 años de experiencia, o 20 años de experiencia, yo nunca había trabajado, y encontré que la única forma de poder confrontarlos era con muchísima humildad y de su lado. Cuando me ponía delante de ellos y quería como pelearme, siempre perdía. Aunque ganara, perdía, porque aunque les probara que yo tenía razón, se molestaban y no querían aceptarlo porque era una pérdida de identidad o de energía o de amor propio. Era como que era un match de a ver quién ganaba. En cambio, al ponerme de su lado y hablar con ellos con humildad y con una cierta displicencia, ¿no? Mira, al final la decisión es tuya. Si tú quieres seguir viviendo como has vivido hasta ahora, es tu decisión, está bien. A mí no me tienes que dar ninguna explicación. Pero si tú me preguntas por qué te veo yo estresado, yo te veo estresado porque no sabes responder a los retos que te está planteando la situación. A mí me gusta hablar así. Ahora, si tú dices que lo que tú haces no tiene nada que ver, bueno, es tu vida. Yo no tengo nada que decir al respecto. Tú tienes la decisión. Entonces, esa combinación de amistad, reto y humildad es el cóctel que yo uso para invitar a la persona a pensar en forma diferente.
¿Tenemos otra pregunta, Gustavo? Mauricio, ¿me ayudas con la siguiente pregunta, por favor? Perfecto. Sonia Araujo, según tu experiencia, ¿aló? Sí, te escucho. Según tu experiencia, ¿cuál es la valoración de hoy día de los ejecutivos y gerentes dan al coaching? ¿Lo consideran realmente un soporte importante o fundamental para mejorar su desempeño y por ende el de sus empresas? Qué interesante esa pregunta. Mi experiencia es fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa y en Asia. La verdad que Latinoamérica, confieso con una cierta vergüenza, tengo menos experiencia porque no he trabajado con muchas empresas allí últimamente. En los últimos años he trabajado más en el hemisferio norte y en el hemisferio norte. Yo diría que hay una separación, hay dos tipos de pensamiento acerca del coaching. La gente, los ejecutivos hoy tienen un alto concepto de un pequeñísimo número de coaches que son como de primer nivel, diría coaches conocidos o famosos o recomendados muy altamente. Y de ahora que tengo esta posición, mucha gente me llama y me pregunta, a ver, necesito un executive coach para trabajar con gente senior de mi compañía, ¿quién me recomiendas? Etcétera. Y con muy buena intención de trabajo y con un alto concepto de ese tipo de coaching. Y al mismo tiempo, un gran, yo diría, un concepto bastante negativo de la profesión del coaching en general, como que hay muchísima gente que se llama coach, pero que el trabajo que hace no cumple con las expectativas y que hay como mucho riesgo de conseguir un coach simplemente porque sea coach o porque tenga un título de coach y que por eso va a ayudar a un ejecutivo, que hay un alto porcentaje de falla y de error. Entonces, el coaching como una profesión en general no diría que está muy altamente conceptuada, tal vez por error o por falta misma de los coaches, que cualquier cantidad de gente se llama coach y no hay una forma fácil de distinguir quiénes son los buenos y quiénes no. Pero cuando uno cruza un cierto escalón, hay un muy alto concepto. O sea, eso tengo que decir, me ha sorprendido más y más, que a lo largo de los años estoy viendo una mayor aceptación de que la gente tenga su executive coach o su career coach o su personal coach a muy altos niveles directivos. Algo parecido a la terapia, como que hace 60 años decir que alguien iba a un terapeuta era algo vergonzoso, y hoy decir voy a terapia es algo, sí, es un apoyo, es como tener un coach de gimnasia, un coach de preparación física que hoy está muy bien conceptuado, todo el mundo quiere tener su personal trainer y tener un personal coach también está bien visto, pero hay pocos personal coaches o coaches de negocios que se puedan ganar la confianza de la gente. Creo que hay una gran oportunidad de diferenciarse teniendo las habilidades y teniendo el network y teniendo la identidad y la reputación para mostrar que uno efectivamente puede ayudar a los ejecutivos. Gracias, Fred. Betty, ¿me ayudas con la siguiente pregunta, por favor? Ya te la leo mientras. Ok. Andrea Gregoris, este movimiento de primero acompañar y luego confrontar, pocos las usamos. ¿En quién te basas conceptualmente para esto? A mí me nutrió Winnicott, he visto más confrontar para tomar del todo ese discurso de la víctima supuesta. Bueno, me baso en un maestro de Aikido que tuve hace muchos años, que me enseñó, no sé nada de Aikido, pero solamente como para usarlo como metáfora, pero esta idea en inglés dice
como el yield, blend and extend, que es yield significa ceder, pero ceder como recibir, blend, que es mezclarse, y extend es extender el movimiento. Es una forma de pensar en Aikido donde uno trabaja con la energía del compañero o del oponente, la palabra es la misma en Aikido para los dos, y trabaja en espiral, es decir, primero uno tiene que unirse al otro y estar al lado, y a partir de eso extender el movimiento para encontrar una forma de crear armonía. Entonces, no sé, no es que nunca lo vi descrito de esta forma, pero a mí lo empecé a probar y me resultaba bien, y me di cuenta que si confrontaba a la gente sin haberme ganado su confianza y sin que ellos creyeran que yo era su amigo y estaba de su lado, terminaba siempre peleándome, y me peleé muchas veces con coaches o con estudiantes en mis cursos. Yo era un poco terrorífico, porque claro, confrontaba a la gente y les decía cosas que aunque supieran que estaba bien, se veían ofendidos o se veían puestos en evidencia de una manera que no era muy generosa o muy compasiva. Entonces es esta combinación paradójica de compasión y sabiduría o emocionalidad y racionalidad, que es amorosamente recibir al otro, pero también inteligentemente confrontarlo y mostrarle que, por lo menos desde mi punto de vista, hay algo que no está viendo e invitarlo a verlo. Pero invitarlo por su bien, no para probarle que yo sé más que el otro, para probarle que está equivocado, sino invitarlo para decir, ay, mira, te estás golpeando, pero no viste que hay una piedra, y si me cree que lo estoy haciendo por su bien, va a mirar y cuando vea la piedra va a decir, ay, sí, y ahí ya estamos juntos, y ya me tiene más confianza, entonces tengo más permiso de confrontarlo, etcétera, etcétera. Así que diría que el modelo no sé si viene del coaching, en mi caso viene más del Aikido que del coaching. Gracias, Fred. A tu juicio, ¿podrías señalar algunos elementos fundamentales para vender exitosamente servicios de coaching hoy en día? ¿Qué expectativas o qué esperan recibir las organizaciones de los coaches? Pregunta Sonia Araujo. A mí me parece que el coaching se vende, no, el coaching no se puede vender. El coaching solo se puede mostrar para que alguien lo compre. A ver, ¿a qué me refiero? Yo diría, hay dos, si tuviera que pensar, no, mi proceso perfecto de venta tiene dos partes. Una es general, es crear una identidad, una reputación y una red de contactos. Y esto no es casualidad que lo diga porque trabajo en LinkedIn. Y esto es lo que hacemos en LinkedIn. Es como el core business de LinkedIn es ayudar a los profesionales a crear esto, crear una identidad profesional, una reputación en el mundo virtual que se traduzca a una reputación profesional para el mundo de los negocios, y tener una red de gente que pueda validar esta reputación y que pueda compartir con otros esta reputación. Entonces, tener una identidad profesional como coach, esto es general y es absolutamente fundamental para generar confianza, porque es como tener como dice, voy y le dejo mi tarjeta, hoy no hay tarjeta, hoy lo que hay es un perfil en LinkedIn con recomendaciones, con estudios, con artículos escritos, con comentarios de otros artículos que han salido en la plataforma, etc. Entonces, tener todo eso, y cuando alguien dice, ¿y este quién es? Hace clic y mira en el perfil y ve todo eso. ¿Quién te recomienda? ¿Dónde has trabajado? Etcétera, etcétera. Eso will get you through the door. O sea, en el mejor de los casos, lo que eso hace es te permite entrar por la puerta y tener una reunión y tener una conversación. Que uno dice es la conversación de venta. Yo no sé cómo vender coaching, pero nunca en mi vida he vendido coaching. Yo lo único que cuando encuentro con una persona me dice, a ver, ¿y qué puedes hacer tú por mí? Digo, no sé qué puedo hacer tú por ti, pero lo que podemos hacer es conversar un rato a ver cuál es tu problema, y si te gusta mi forma de hablar contigo, después seguimos. Y si no, no, pero bueno, probémoslo. Entonces, la primera parte de la reputación yo no lo hice en LinkedIn, porque cuando empecé a trabajar me había LinkedIn, pero lo hice porque estaba en MIT, porque otra gente me recomendaba y por la recomendación de boca en boca. Hoy también tengo LinkedIn, pero tengo mi experiencia y otra gente que también habla de mi reputación en el mercado. Pero estoy diciendo lo mismo, y no hace falta que sea al mismo nivel. Yo tuve mucha suerte, y también por el estudio que hice, por el lugar donde me encontré,
me conecté con gente poderosa que le satisfizo mi trabajo y me ayudó mucho en mi carrera. Eso es una gran bendición que he tenido, pero no hace falta que sea, no sé, Sheryl Sandberg o Jeff Winner que te recomiende, puede ser una persona normal, conocida con quien hayas trabajado antes o de la universidad o lo que fuera, y eso te hace, por lo menos, te da la energía para entrar en la conversación. Y luego la conversación para mí no es de venta, es una conversación de experimentación, donde la persona pueda probar de qué se trata, porque el coaching es muy fácil de mostrar en la misma conversación. No es que uno le va a vender una pieza de alta tecnología o un cohete espacial que hay que ir a un lugar especial para verlo y lleva mucho tiempo. No, es como, mira, hablemos un rato, a ver, conversemos. ¿Y quién te va a decir que no? Dice, bueno, pero yo quiero saber si voy a hacer proceso. Le digo, bueno, justamente para que tengas la oportunidad, la mejor forma es que lo pruebes, a ver si hay química entre nosotros, si te gusta la manera de conversar, si te gusta esta manera de trabajar. Y bueno, al final, démonos 15 minutos y te escucho a ver qué te preocupa y después te cuento a ver qué me parece y tú tomarás la decisión. Entonces, no es una venta en el sentido típico para mí, pero en el fondo es, creo que lo que más vende y lo que más genera confianza. Si uno es capaz de confrontar amorosamente a la otra persona en 10, 15 minutos, a mí me ha ido bastante bien con esa técnica, por lo tanto la sugiero. Tengo tiempo para una pregunta más y luego me tengo que despedir. Entonces, last call, como dicen en los bares. Perfecto. Ok. Listo. Hay una pregunta de Jaime Medina. Dice, ¿podríamos afirmar que las decisiones bajo presión se toman con el pensamiento rápido? Siendo así, ¿se puede programar el pensamiento para seguir un proceso y controlar la toma de las decisiones bajo presión? Totalmente. Me parece buenísima esa reflexión. Es cuando uno está ansioso o bajo presión, automáticamente revierte al sistema de pensamiento rápido. Por eso es que justamente hay que entrenarse para no hacer lo que uno cree que sería mejor hacer. Por ejemplo, es muy típico que el verdadero accidente es siempre el segundo accidente, no el primero. Pasa algo y luego la persona sobrecorrige o hace algo para tratar de resolver la situación y ahí comete un error que es muchísimo más grave que el primero. Entonces, cuando sabiendo que bajo presión uno va a tener esa tentación, uno puede entrenarse para no tenerla. Por ejemplo, a mí me gusta hacer freediving, me gusta bucear sin tanque, ¿no? Bajar al agua. Y cuando empecé a hacerlo, yo tenía la sensación de que ojalá algún día llegue a aguantar un minuto sin respirar. Un minuto me parecía infinito tiempo y me daba cuenta que a los 40, 45 segundos ya me empezaba a dar muchas ganas de respirar. Y bueno, entonces cuando tomé la clase de freediving, me dice, hay algo que se llama the urge to breathe, UTB, que es como el deseo de respirar. Pero el deseo de respirar engaña, porque cuando tienes el deseo de respirar, en realidad te falta como un minuto más donde puedes aguantar sin ningún problema la respiración. Y no solo eso, sino que el deseo de respirar es engañoso, porque cuando tú crees que tienes el deseo de respirar, en realidad no es eso, es estrés. Si te relajas, no va a ser así. Y yo decía, bueno, esto no es verdad. Y entrenándome muy poco tiempo, llegué a aguantar un minuto y medio, después dos y medio, 3, 4 minutos, y decía, entonces ahora cuando empiezo a hacer un ejercicio y a los 45 segundos me parece que tengo ganas de respirar, sé que es mentira, sé que no es verdadera necesidad de respirar, me parece a mí, pero como lo sé, como me entrené, por supuesto no respiro, y mucho menos bajo el agua, pero me animo a quedarme bajo el agua, no sé, 2 minutos, cuando al principio quería, bueno, 15 segundos, 20 segundos y tengo que salir, porque a ver si me agarra a los 30 segundos bajo el agua. Eso para mí es una muy buena metáfora de lo que uno puede aprender a hacer en el mundo real y en la vida de los negocios o la vida personal, que es entrenarse para saber que en el momento en que yo voy a querer hacer algo con toda la intensidad del mundo, ese es el peor momento para hacerlo. Y la práctica más efectiva que conozco para eso es la meditación. La meditación y la reflexión personal en el sentido de encontrar la paz, subjetividad, etcétera, etcétera. He escrito varios artículos al respecto, pero es una forma de entrenarse para no reaccionar y tener la flexibilidad y la libertad para responder. Bueno, me parece excelente esa como última pregunta y última reflexión. Fue un verdadero placer compartir con ustedes, me encantaron, las preguntas me parecieron muy inteligentes, me dio mucho gusto interactuar acerca de ellas
y ojalá que en este tiempo hayamos tenido la oportunidad de parar el pensamiento rápido y empezar a considerar desde otro punto de vista qué es el coaching y cómo podemos ayudar a nuestros clientes de una forma más efectiva. Les mando un saludo muy grande. Una pregunta antes de cerrar. Entiendo Sí. que vas a estar en Colombia, en Chile y en Argentina dictando tus cursos y talleres. ¿Nos podrías hablar un poco sobre eso? Sí, hay un curso de coaching, de este tipo de coaching que doy, y vamos a hacer una conferencia en Colombia luego en el año. Toda la información está en el website de cbcinternacional.com. Seguramente habrá alguna información ahí, o si hacen una búsqueda de mi perfil en LinkedIn van a encontrar toda la información. Pero la idea es que es posible entrenarse para hacer esto con más propiedad, y bueno, está escrito mis libros y puesto muchos artículos y videos a disposición de la gente, pero si alguno quisiera hacerlo live, como los videos son gratis, el concierto tiene un precio de acceso, pero bueno, el que lo quiera hacer persona a persona o cara a cara, más que bienvenido, y los invito de todo corazón. Es una verdadera fiesta compartir este trabajo, y ojalá algunos estén inspirados para hacerlo. Fred, no me queda sino darte las gracias infinitas por regalarnos este espacio a la ICF Colombia y a toda Latinoamérica, más los países adicionales como Irlanda, Canadá, Estados Unidos. Fred, infinitas gracias, muchas bendiciones y muchos éxitos en este 2016. Y a todos los asistentes, muchas gracias por su asistencia. Mauro, ¿quieres decir, agregar algo? Muy bien, adiós, un placer, ¿eh? No, gracias, Fred. No, Gus, no sé qué quisiéramos decir de la programación que queda. Te dejo Ok, a todos los asistentes, el próximo jueves 28 tenemos a Leonardo Wolf, con diálogos con Leonardo Wolf. La idea es una dinámica distinta donde básicamente es una conversación directa con él sobre el tema que se le plantea ese día. Para el mes de febrero tenemos invitados a Efred Martínez, Elena Espinal. Como todos saben ya, jueves de coaching, inicia este día y los esperamos. Esperamos seguir con su participación. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les habló Gustavo Cárdenas. Joana, ¿quieres despedir, decir algo a la... Sí, bueno, no, desearles a todos una feliz noche y darles las gracias por también estar acá presentes en este espacio, que cada día cobra una mayor relevancia y que se convierte en un espacio de actualización y de refrescar el conocimiento acerca de lo que es vivir del coaching. Gracias, yo. Beticita. Sí, gracias, Gus. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y pues tenemos en el ICF Colombia un webinar de afiliaciones y obtención de credencial. A todos los coaches que quieren conocer más del coaching profesional con la ICF, pues los invitamos. Es el martes 9 a las 7 de la noche. Gracias. Lo único que quisiera agregar es que recuerden que ya está listo y al aire, estará la próxima semana el newsletter ICF Hoy, que cuenta precisamente todo lo que estamos haciendo al interior de la International Coach Federación Capítulo Colombia. Entonces, para todos, en la próxima semana ya estará al aire el newsletter. A todos, muchísimas gracias por su participación. Bendiciones. Les habló Gustavo Cárdenas, Coach en Colombia. Bendiciones y éxitos. Gracias, Gus. Gracias a todos. Abrazos y chao.